Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites una noche más reunirnos en tu nombre y así poder aprender más de ti, aprender de tu palabra, aprender de esas enseñanzas que tú por medio de la Sagrada Escritura nos concedes. Te suplicamos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo para comprender, retener y asimilar aquello que vamos a aprender esta noche y lo podamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Todo esto lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y les invito a que tengan su Biblia a la mano. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Lucas 10, versículos del 25 al 37. Y el primero que la tenga, que haga favor de hacer la lectura. Sería del versículo 25 al 37. 25 al 36. 7, sí, 37. No, lleva como título El buen samaritano. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: que está escrito en la escritura, que lees en ella. El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de curarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gasta más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el próximo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a ver. Comúnmente, ¿cómo conocemos a este texto? Lo dijo el hermano al principio, ¿verdad? El buen samaritano. Y bueno, en mi texto, yo tengo la Biblia de Jerusalén, como ustedes bien saben, y el versículo 25 tiene otro título, entonces desde ahí podemos empezarnos a percatar
que no hay una uniformidad, digámoslo así, en esos títulos. Claro, eso no es revelación, eso no, cada quien puede poner el título que quiera, pero desde ahí podemos ver una diferencia, digámoslo así. Yo tengo aquí, por ejemplo, dice el gran mandamiento, de los versículos 25 al 28 y luego del 29 en adelante ya la parábola del buen samaritano. Quisiera que iniciáramos dando como darle una husmeada o una vista desde el punto de vista literario, es decir, qué géneros literarios aparecen en este texto. Entonces quisiera yo que ustedes me lo dijeran. Vamos a ver qué géneros literarios. Parábola, hermano. Exactamente. La parábola, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Qué otro género literario aparte de este? Vamos a ver, ¿quién otro? ¿Aló? ¿Qué otro género literario, hermanos? Vamos a ver, biblistas. No se animan. Está clarísimo también. El género también de la ley. Exactamente. Exactamente. Hay una ley ahí. Pensé que ninguno lo iba a decir, de verdad. Dije, yo si fue tan claro cuando expliqué los géneros literarios. ¿Qué pasó ahora? Bueno, la ley. La- La ley ahí. Bueno, vemos que Jesús entonces está en un diálogo con un legista, es decir, alguien que estudia la ley, y vemos ahí que éste quiere poner a prueba a Jesús. Quiere poner, por eso le pregunta. ¿Y cómo responde Jesús? A la pregunta que le hacen, ¿cómo? ¿Qué está escrito en la escritura? Pregunta Jesús. Ajá. ¿Eso significa que le responde o no le responde? Pues ¿Aló? prácticamente sí le responde porque le está diciendo qué es lo que tiene que hacer para conocer, para responderse el mismo. ¿Pero responde con una respuesta? Responde con una pregunta. Exactamente, responde con una pregunta. Es decir, yo les pregunto, ¿ustedes estudiaron el tema? ¿Usted qué cree? Me dirían ustedes. Yo diría, entonces, por supuesto que no. Pero es una respuesta con una pregunta. Entonces, Jesús, ¿qué es? ¿Qué dice? Eso es para que él pues tenga el aquello de responder lo que él ha leído. Vamos a ver, solo denme un segundito, que aquí hay un montón de notificaciones que me traen loco, y suenan y suenan y suenan y no sé ni.
que ya se calla. Bueno, entonces responde con otra pregunta. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Para todo lo que leemos ahí. Pero es interesante cómo el legista también, recordemos que es y ahí está, ¿verdad? El Deuteronomio aparece a un lado, el Levítico, y podríamos ir a buscar. Es más, vayamos a buscar Deuteronomio 6.5, o alguno, hay pilas que lea Deuteronomio 6.5, otro Levítico 19.18 y otro Levítico 18. Vamos a ver, Deuteronomio 6.5. En Deuteronomio 6:5 dice, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Levítico 19.18. Levítico No te 19.18. vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. Muy bien. Levítico 18.5. Levítico Guardad mis 18.5. preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla por ellos vivirá. Yo, Muy bien. Entonces nos damos cuenta cómo está en el Deuteronomio aparece amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, tal como está ahí. Pero también en el Levítico se le agrega, no significa que se agregue así sin más, sino que es una ley como tal, es decir, en el sentido que es una prescripción que se ha de cumplir, ¿verdad? De amar al prójimo como a sí mismo. Haz esto y vivirás, dice, ¿verdad? Y ahí Jesús está como tomando eh, también, ah, casi que citando el mismo libro que el otro estaba hablando. Pero ahora el legista, aún no conforme, porque quería ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? Quería hacerlo, ¿verdad? Saber qué era lo que iba a responder y quería justificar su pregunta, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Porque ahí diría, eh, bueno, yo no sé quién es. Y miren qué interesante la parábola que se nos muestra. Recordemos que una parábola es como una historieta que nos quiere dejar un mensaje particular. No es que exactamente haya sucedido. Hay que tenerlo bien en cuenta. Una parábola no es un hecho, digámoslo así, un hecho histórico, sino que es una manera de dar una enseñanza. Y por eso Jesús habla, ¿verdad? Y bueno, los actores ahí son un hombre de Jerusalén que bajaba a Jericó, cayó en los bandidos, ¿verdad? También un sacerdote, también un levita y un samaritano. Entonces ahí se nos muestra, en el caso del sacerdote, pues, ¿qué eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que hacían todo lo relacionado con los sacrificios, con eh, este, todo el culto en el templo, eh, hacían todos los rituales, en fin, todo esto, ¿verdad? El levita, ¿quiénes eran los levitas?
Era una tribu Hola. de Israel, una tribu de Israel. Ajá. ¿Y cuál era su característica, digamos así? Ustedes se encargaban de hacer los sacrificios. Exactamente, eran los que ayudaban en el templo también. El sacerdote era el que hacía, digamos, los ritos mayores, digámosle así, ¿verdad? Para tener alguna idea. Y el levita era como el diácono, como el que le ayudaba, el que, imagínense cuántas ovejas, cuántos sacrificios había que hacer, pues alguien tenía que dar y estos eran los levitas. Entonces eran personas que estaban directamente o de lleno en el templo, religiosas que sabían de la ley y todo eso. Y por lo mismo, cuando se encuentran con este que ha sido vapuleado por los maleantes y está medio muerto, pues pasan de largo. ¿Por qué? Porque recordemos que el judío no puede tener contacto con sangre, en fin. Y un poquito más profundamente, pues quizás iban apresurados al templo, ¿verdad? Entonces veían a un Dios en el templo, veían a un Dios eh, solo en la casa sagrada, pero no veían al Dios que podía estar en su prójimo. Y entonces ahí tiene gran sentido el por qué Jesús presenta esta parábola. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, sí, de acuerdo, pero también al prójimo, porque en el prójimo es donde también está Dios. Y por eso, queridos hermanos, eh, al final vemos que un samaritano, uno de los que eran considerados paganos, aquellos que bueno, se habían prostituido, digamos así, con otras tribus no propias de Israel, sino que extranjeras, y entonces los veían como los excluidos, ¿verdad? Como aquellos que eh, no podían encontrar a Dios, y me llama la atención cómo en el aparato crítico aparece, dice en el versículo 33, pero un samaritano, dice, por una parte, los que más obligados se hallaban en Israel a observar la ley de la caridad, y por otra, el extranjero y hereje, de quien normalmente no se podía esperar más que odio. Es decir, de un samaritano lo que ellos esperaban no era eso, no esperaban que él se dedicara a atender a aquel que estaba ahí medio muerto, sino que de él esperaban únicamente odio. Y sin embargo, es él el que se para, no le importa ni lo que dice la ley, quizás ni la conocía, pero él tiene una ley interior, una ley natural de amar a aquellos que, que están en necesidad. Y entonces ahí el gran mensaje para nosotros también. Muchas veces nos gusta, como hablábamos la última vez, ¿se recuerdan ustedes? Nos gusta ver, por un lado, la historia sagrada y por otro lado, la historia pagana, ¿verdad? Yo estoy en mi trabajo y entonces aquí me comporto como pagano, hablo vulgaridades, hablo en doble sentido, hago corrupción, no correctamente, posiblemente le, le soy infiel a mi pareja, qué sé yo. Pero cuando voy al templo, como que si nos revistiéramos de otra cosa, ¿verdad? Y subimos de nivel y entonces, bueno, aquí sí soy santo, sí comulgo, sí soy religioso. Esa cuestión dispareja, digámosle así, o esa cuestión de no, de no reconocer que hay una sola historia en la que Dios tiene que hacer presente por medio de mis acciones, de mis actitudes, es lo que tenemos que aprender hoy de esta lectura. Porque si no, caeríamos en el caso del sacerdote y del levita, que van tan preocupados y hasta un canto ¿va? Y por que se canta en este tiempo, creo yo, de
plano que por llegar temprano al templo se olvidan del prójimo que está ahí tirado, que está necesitado. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que entonces reconocer al Señor en la historia, en la vida, en nuestro diario vivir. Y en mi trabajo yo tengo la oportunidad de tomar algo que no es mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por el bien o por el mal? Deberíamos actuar por el bien. Pero si nadie me mira, ¿verdad? Y ahí estamos actuando mal, aunque no nos miren. Es hacer las cosas correctamente. Vamos a ver, pero no se queda únicamente en algo externo. Ah, bueno, luego ya hay que mire que él montó a este malherido en su cabalgadura, lo llevó hasta un lugar donde lo pudieran cuidar, cuidó de él durante la noche y al día siguiente todavía así pagó para que tuvieran a este individuo bien cuidado en el mesón al que lo había llevado. ¿Eso qué significa, queridos hermanos? Que nosotros tenemos entonces que dar aún más. El amor debe de ser sin límites, ¿verdad? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Y eso debe de ser así. Nosotros no nos podemos conformar entonces con un culto vacío, externo, lleno de muchas cosas. Por ejemplo, ahorita dicen, ay, es que no va a haber Semana Santa, se acabó nuestra fe, porque no van a haber procesiones. Hermanos, ¿cómo así? Estamos de verdad con algo meramente superficial. Claro que va a haber Semana Santa, porque la Semana Santa, porque la Cuaresma la vivimos nosotros, que somos la iglesia. Las cuestiones, las manifestaciones externas son justamente eso, manifestaciones externas, pero nada nos cuesta tomar la iniciativa de hacer bolsas e ir a repartir a los pobres. Nada nos cuesta irnos a meter a un hospital, bueno, ahora con lo del coronavirus, ¿verdad? Ayudar a nuestro vecino que está enfermo o a la viejita de lado que cuesta caminar y nosotros le podemos ir a hacer la limpieza o, o la viuda que pasa penas con sus hijos, pues ayudarle a cuidarlos si yo tengo tiempo. En fin, tantas manifestaciones que van más allá de procesiones. Yo no estoy en desacuerdo con las procesiones, claro, claro que ahí es una manifestación gráfica de, de lo que Cristo padeció por nosotros. Pero, ay, pobrecito Jesucito, ahí va cargando la cruz, decimos nosotros. Pero ¿cuándo nosotros vamos a ver a aquel pobre que está ahí ilustrando zapatos y va cargando la cruz de una familia que no puede mantener? ¿Cuántas veces nosotros vamos a ver a, a la mujer viuda que llora a su esposo porque fue asesinado por la violencia y tiene un chorro de hijos que mantener? ¿Por qué nos compadecemos del niño huérfano que a causa del coronavirus o de alguna otra causa quedó en la orfandad? Ahí es donde realmente nosotros podemos ver al Cristo que sufre, al Cristo que se hace presente en nuestra historia y que nosotros muchas veces hacemos como el sacerdote y como el levita y simplemente bordeamos porque eso no es para mí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿de verdad yo amo a mi hermano? ¿De verdad yo amo a Dios? Porque si no se manifiesta en este amar a nuestro prójimo, queridos hermanos, somos unos mentirosos. Quien dice amar a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un gran mentiroso. Eso es así. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que unir, como dijimos el dicho de la semana pasada, ¿se recuerdan ustedes? A Dios rogando y, Con el mazo dando. Mazo dando. y con el mazo dando. Claro. Ay, sí, Señor, que se acabe la pobreza. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú para que se acabe la pobreza? Ay, Señor, que se acabe la corrupción. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú para que se acabe la corrupción?
Ay, señor, que bueno, ahorita con lo del volcán no podemos hacer nada. Ustedes hoy amanecimos aquí con martes de ceniza, ¿verdad? Pero, pero eso ahí pues no podemos hacer mayor cosa. No le podemos decir al volcán, cállate, ¿verdad? Pues, ahí sí no, son cosas de la naturaleza. Pero por ejemplo, los deslaves, ustedes cuántas veces hemos oído, miren el Cambray, aquí en la capital, allá en Sololá, también ha habido deslaves. Y decimos, ay, señor, ¿por qué tanto deslaves? Sí, ¿cuántos árboles has talado? ¿Cuánto has deteriorado la naturaleza? Bueno, ahí está la respuesta. Pero hay cosas que sí nosotros, queridos hermanos, tenemos que ser colaboradores con Dios. No podemos dejarle a Él toda la carga. No podemos dejar a Él también por nosotros. Y hoy esto nos viene como anillo al dedo. Queridos hermanos, yo quisiera escuchar sus comentarios, qué piensan de esta historia, que muchas veces nosotros podemos ser, no, si yo voy a misa todos los domingos, yo voy a los oficios, yo visito los sagrarios, el Jueves Santo, sí, pero no sería un poquito mejor, claro, no perderse eso, porque ahí vamos a enriquecernos, pero para que esto dé fruto de verdad, ¿no será que de verdad deberíamos visitar los sagrarios, pero también visitar al que lo necesita, por ejemplo, en un hospital, en un orfanato, como ya lo he dicho? ¿O será que nos conformamos con algo superficial? Entonces, quisiera escucharlo. Muy buenas noches. Disculpe, yo me conecté un poquito tarde, pero y logré escuchar ya muy poco de lo que se está tratando en la clase, pero estimo que es con relación a si estamos o no tomando lo mejor de nuestra actitud. No es que no sean interesantes, por ejemplo, en su momento las procesiones, porque en algún momento son ilustraciones o la tradición popular o una catequesis, digámosle de esa forma. Pero claro que sí, pienso que es súper más importante visitar a una persona que necesite ya no solo de una cosa material o económica, sino que el simple hecho de consolarlo y patentizarles algún tipo de apoyo. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. No íbamos tan en ese contexto, pero nos sirve la ilustración que nos hacía ahí nuestra hermana. Miren, el sábado santo nosotros decimos, ya se acabó la Semana Santa, el Viernes Santo lo dejamos bien enterradito y ahí que se quede. El sábado santo, un momento para consolar, y ahí podemos respetar lo que decía nuestra hermana. Ir a consolar a aquel que está sufriendo en este momento de dificultad. Ir a consolar. Ahí ya hemos hecho bastante y hemos entendido de verdad el amar al prójimo. Es que, queridos hermanos, nosotros no podemos eh, no podemos pensar que, que todo esto sea ajeno a nuestra historia, a nuestro diario vivir. No podemos pensar de que es que voy a misa el domingo y por eso soy buen cristiano y en el resto de la semana me pongo bien bolo, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos, maltrato a todo el mundo. Pero el domingo yo ya estoy, ¿verdad? Me quito la goma el sábado y el domingo ya voy a misa, ¿verdad? Y tan santito. No, no puede ser así. Estamos viviendo fragmentada nuestra historia, fragmentada nuestra vida. Bueno, yo maltrato a todos los trabajadores, me quejo de mi jefe, eh, odio a mi vecino, ¿verdad? Y maltrato a los que hacen algún, qué sé yo. Pero ¿y entonces dónde está el amar al prójimo? Si no me intereso por él, si no hago algo por él, estoy muy lejos de aquello que se nos está pidiendo. ¿Alguien que quiera platicar algo? ¿Quiera darnos su opinión, su reflexión? Buenas noches, hermanos. Con respecto a este tema, es muy importante ver que nosotros como seres humanos muy pocas veces queremos practicar eso de amar al prójimo.
Muchas veces siempre nos ponemos antes y decimos, si nosotros no hacemos eso, y no, ¿por qué yo voy a hacerlo si estoy bien, no peco y no hago nada más fuera de? Entonces, ¿por qué debería de ayudar si yo estoy bien, va? Entonces, sí es como muy importante tener en cuenta que el caminar de un cristiano es difícil, pero a veces practicar las obras de caridad es más complicado porque a veces uno lo hace con amor y con cariño y entrega, ¿verdad? Y a veces ante otras personas se ve mal y a veces dicen que uno por quedar bien ante la sociedad hace esas obras, pero ahí sí como decía el hermano, es llevar más allá el amor a Dios, sino también al prójimo, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante y en esta época es más como de pensarlo y hacerlo, ¿verdad? Porque nos cuesta hacerlo. Entonces, yo creo que es muy importante hacerlo y tratar siempre hacerlo, no solo en esta época de cuaresma, ¿verdad? Sino siempre dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Fíjense, queridos hermanos, que es, es bien interesante que ustedes se dan cuenta cómo vamos a interpretar la Sagrada Escritura. Podríamos interpretarla pasando por alto muchas cuestiones, ¿verdad? Y el sábado, que es nuestra última clase, vamos a irnos fijando. Hoy es un texto que lo estamos aplicando a nuestra propia manera de vivir. Y se dan cuenta, siempre nosotros, cualquier texto, lo tenemos que hacer pasar por nuestra vida. Que si no, nos pasa por encima y, ay, sí, esto le iría bien a doña Chonita porque ella cómo maltrata al esposo. Y esto le iría bien a don Tenchito porque él cómo le pega a doña Juanita. No, no, la Sagrada Escritura nos habla a nosotros, nos deja un mensaje y desde ahí nosotros tenemos que interpretar para nuestra vida, para nuestra historia. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido formarnos. Te suplicamos, Señor, que podamos continuar profundizando en tu palabra, que vayamos haciendo vida a lo que tú ahí nos propones. El camino, que sabemos que es un camino integral, que no es un camino en disyuntiva o bifurcación, sino que es un camino unido. El camino de nuestra vida en el que tú te haces presente, en el que tú decides también que nosotros seamos los que vayamos siendo copartícipes de esa salvación, copartícipes de tu obra salvadora. Hemos visto hoy al buen samaritano que se hizo el mazo, si dijéramos a Dios rogando y con el mazo dando, se hizo el mazo porque fue Él quien hizo posible que el auxilio llegara a este hombre vapuleado del pasaje que reflexionamos. Señor, ayúdanos también a nosotros a hacer esas manos, a hacer esa voz, a hacer ese aliento tuyo para nuestros hermanos, para aquellos que nos rodean. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.